acá hay que tratar de entender que hay dos delitos en principio que están siendo investigados en forma paralela. Uno es el más grave, es el que tuvo resultado muerte, es el secuestro extorsivo seguido de muerte. Ese es una investigación y es un delito. Pero por otro lado, el doctor Carlos Stornelli interpretó que existió que presuntamente existió el delito de desobediencia por parte de los policías, lo que motivó rápidamente que sean demorados, pero digamos, van a ser investigados por el delito de desobediencia que prevé penas de 1 año de cárcel, con lo cual se los libera, pero se los va a seguir investigando por el presunto delito de desobediencia. Esta es la decisión que toma el juez Daniel Rafecas. Facundo, para que la gente entienda, desobediencia en cuanto a lo concerniente al protocolo que la policía debe seguir para los casos donde hay mucho riesgo de vida que tienen que ver con los secuestros extorsivos. ¿Por qué decimos esto? Ahora vamos a repasar toda la historia con detalles porque todavía hay mucho misterio en torno a lo que pasó. Aquí tenemos un taxista que es secuestrado en la capital federal, que es llevado al conurbano, a La Matanza, por el que se piden 200.000 pesos de rescate. Hubo varios llamados extorsivos. Finalmente se acuerda un pago. Se lleva el dinero, o en el camino, o en el mientras tanto, mientras llegaba el dinero, los secuestradores se enteran de que el mismo no iba a llegar, ejecutan al taxista, pero previamente hay un tiroteo que genera la policía. El delito de desobediencia, Guillermo, recién recordábamos la pena que prevé, que es un delito escarcelable. Es un delito que, digo, para explicarlo básicamente, la gente tiene que entender que en este caso la policía hace de auxiliar de la justicia. Y en este caso quien comanda una investigación es el fiscal que va dando órdenes, que va impartiendo órdenes que tienen que ser acatadas por funcionarios policiales. Si esas órdenes no son acatadas, son modificadas, son adulteradas, digamos, se utiliza un criterio. Ahora, acá la discusión es muy fina, Guillermo, porque los policías, cuando uno habla con las distintas fuentes policiales, lo que dicen es: nosotros abortamos el pago del rescate porque entendimos que estaba en riesgo la vida de quien estaba secuestrado. Lo que pasa, Facundo, el mensaje que queda es: interviene la Policía Federal, se frustra un pago y termina siendo asesinado quien en ese momento era la víctima. Bueno, Guillermo, acá se vino a la mente de todos nosotros un caso que fue de amplia difusión mediática y social. Más emblemático, el caso de Axel Blumberg. Bueno, y en aquel caso de Axel Blumberg había involucrado funcionarios de la CIDE también, que supuestamente habían adelantado los tiempos. Digo, insisto, para entender el delito de desobediencia hay que explicar cómo funciona, cómo es la dinámica de, digamos, de una instrucción judicial y qué rol debe cumplir y cumple, sí y solo sí, la policía como auxiliar de la justicia. Por eso, Lo que se violó y se inauguró justamente después del caso de Axel Blumberg. Exactamente. Ese protocolo por el cual no se intercepta el pago y se privilegia la vida, y es un protocolo más o menos unificado en todos los juzgados que tienen que intervenir en un caso de secuestro, surgió a partir de la desgracia y lo mal que se trabajó en el caso de Axel Blumberg. El caso Blumberg, perdón, marcó un antes y un después. Por eso estamos hablando de acá, lo que queda en la mira, más allá de que la policía dice que actuó bien, es cómo actuó la Policía Federal. Un detalle, el hecho de que haya ido a pagar un joven de 16 años... Que está detenido, un pibe de 16 años detenido que era el que iba a cobrar el dinero. Es el cobrador. Bueno, esto es un dato que no es menor. Primero, no es una modalidad característica en este tipo de delitos. Sí es una modalidad característica en las bandas que se dedican a robar autos, que trabajan, que operan en una lógica delictiva celular. Es decir, distintas bandas cumplen distintas tareas delictivas. Hay un grupo que realiza el fronting delictivo, que roba el auto por pedido, otro que desguaza el auto, otro que comercializa las autopartes ilegales. Digo, ese ejemplo se da mucho en las bandas que se dedican a robar autos en el conurbano bonaerense. Las bandas de secuestradores son otra cosa. Evidentemente no es una banda muy sofisticada. El hecho de haber mandado a un joven, a un delincuente de 16 años, posiblemente haya sido el dato que puede argumentar los policías, que puede haber sido el dato que nos haya confundido, que haya, digamos, pensado quien tomó la decisión de avanzar y cortar el pago, de que como era un delincuente de 16 años inexperto, por ahí era una mexicaneada. Ahí, digo, atención con el caso, porque el caso va a tener coletazos, yo creo, inesperados con el correr del tiempo. Además, en un momento será tremendo. Pero digo,
acá subestimaron a la banda. Exactamente. Porque al interceptar el pago, alguien estaba monitoreando al pibe. Evidentemente mandan un menor por aquello de que los menores luego salen. ¿Sí? Son Alguien estaba monitoreando el pago y alguien avisó a los que sí tenían al secuestrado que se había pudrido la cuestión. Esa es la clave. A ver, Stornelli, ¿qué sospecha? Que se corta el pago, motivo por el cual matan a la víctima, en este caso el taxista. Pero se corta el pago por una decisión de la policía. Y hay que ver, cuál fue el criterio de la policía para que se determine con esa decisión. Bueno, recién Rolando planteaba algo que es interesante y que hay que seguir de cerca. Nosotros obviamente tenemos mucha más información de este caso. Digo, tampoco es habitual que tantos jefes de la división antisecuestro bajen al terreno en un caso de estas características. Ahí hay algo que en algún momento va a haber que reconstruir, que hizo que altos mandos policiales llegasen hasta el lugar. ¿Sí? Digo, ¿Qué es lo que convirtió en extraordinario a este secuestro? Bueno, ¿Por qué se violaron estos protocolos? ¿Fue la política la que metió la cola en este caso? Digamos, esto es lo que está discutiendo, si en algún momento cuando se abra un poco más el expediente se van a saber realmente los detalles.